Desde hace ya 2 días que vamos escuchando hablar de Juan Bautista en este tiempo de Adviento, el que conocemos como el precursor, el que viene por delante, el que prepara los caminos del Señor, aquel que cuando María llegó a casa de Isabel saltó de gozo en el vientre de Isabel, en el seno de Isabel, saltó de alegría dentro de su madre al reconocer la presencia de Jesús, al reconocer que ya había llegado. San Juan Bautista ya desde el vientre de la madre reconoce esta alegría de la presencia de Jesús. Esta tarde comenzaremos a celebrar el tercer domingo de Adviento, el domingo Gaudete, el domingo de la alegría que nos habla de la cercanía del Señor, de que todo comienza de nuevo, de que las promesas son cumplidas, de que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Pero también la alegría de saber que el mal y que el pecado en nuestra vida tienen los días contados, ¿no? Que el Señor no se conforma con que vivamos de cualquier manera, sino que quiere que seamos santos. Entonces, el profeta Elías, hemos escuchado en la primera lectura, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este profeta? A lo largo de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, en esta historia de amor que Dios ha hecho con la humanidad, para que los hombres volvamos a Él, después de habernos separado de Él por el pecado, Dios elige a un pueblo y lo hace a través de Abraham. Dios va eligiendo a hombres y mujeres para relacionarse con ellos y a través de ellos darse a conocer a todos los hombres de todos los tiempos, haciendo poco a poco una historia de salvación. En un momento concreto de la historia de los inicios de este pueblo, cuando los 12 hijos de Jacob tienen que volver a Egipto y allí gracias a José son salvados, tiempo después el pueblo de Israel es esclavo en Egipto y Dios elige a un hombre, Moisés, llamado de las aguas, al que salva de la muerte para salvar a su pueblo. Este hombre Moisés es un profeta y es el que habla cara a cara con Dios y va a recibir la ley y va a conducir al pueblo, va a sacarlo de la esclavitud a través del mar, a través del desierto, para llegar a la tierra prometida. Dios envía profetas durante todo el tiempo para hablar con su pueblo, para darse a conocer, para revelarles su palabra, para animarlos, para corregirles, para recordarles la alianza que ha hecho con ellos, para consolarles en los momentos de tribulación. Y entre todos estos profetas que durante la historia de salvación Dios envía a su pueblo, Dios elige, hay uno que tiene una relevancia especial, que es el profeta San Elías. Con todo lo que hemos escuchado en la primera lectura del libro del Eclesiástico, surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Mirad, cuando Dios envía a Elías a su pueblo, es un momento muy difícil para el pueblo, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que tenía una alianza con Dios, un pacto para siempre, se ha mezclado con otros pueblos, está adorando a otros dioses, se ha olvidado de la palabra de Dios, se ha olvidado de los mandamientos, están viviendo como si su Dios no existiera, como si nadie los hubiera sacado de Egipto. Está mezclado en un momento terrible, hasta el punto de que hasta no queda ni siquiera ni un profeta que hable en nombre de Dios, no queda nadie que hable la verdad. El pueblo está confundido y anda perdido. Y entonces Elías, ¿cuál es la misión de Elías? La misión de Elías es levantar la voz delante del pueblo y delante del rey y de la reina y decir: esto es una farsa, estáis viviendo una mentira. Incluso pasará a cuchillo a los 400 profetas de los ídolos, a los 400 profetas de Baal. Pero claro, cuando Elías levanta la voz, esto tiene unas consecuencias, y es que tiene que huir a una cueva. Incluso se desea la muerte, pierde el ánimo y la esperanza. Y en esta cueva el Señor le da de beber a través de un torrente y los cuervos le traen la comida cada día. Y allí es donde Elías se encuentra con el Señor y le dice ya que vuelva, después de un tiempo de sequía, donde como signo de la infidelidad del pueblo Dios ha cerrado los cielos, ¿no? Pues bien, todo esto, ¿qué tiene que ver? Pues que en cada momento de la historia donde los hombres nos apartamos de Dios, el Señor nos envía testigos valientes que nos llaman a la verdad, que nos llaman a la conversión, que incluso cuando nadie entiende nada dicen: esto está mal, esto es mentira, esto es una farsa,
Esto que estáis construyendo los hombres sin Dios no tiene consistencia. En la época de Jesús, el último de los profetas es San Juan Bautista. Con él terminan las profecías porque viene ya Cristo. ¿Y cuál es la misión de San Juan Bautista? Lo escucharemos en el Evangelio de mañana o esta tarde. Preparar al pueblo, preparar a Dios un pueblo bien dispuesto. Preparar los caminos del Señor, allanar sus senderos. ¿Cómo? Llamando a los hombres a la conversión, haciendo conscientes a los hombres que necesitan un Salvador, haciendo conscientes y haciéndonos conscientes a nosotros, y en aquel momento incluso denunciando pues a los escribas, a los fariseos, a los responsables de la religión, que había muchas cosas que no estaban bien, que no eran como Dios quería, que los hombres estaban viviendo no como Dios quería, sino con sus propios criterios y haciéndose daño y separándose de Dios y llamando a la conversión. Mirad, el gran problema que tenemos hoy en día para anunciar a Jesús es que la gente vivimos tan anestesiados que no nos damos cuenta de que estamos mal, que no nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador. Porque ustedes que están aquí hoy en misa, pues todavía ven las noticias, ¿no? Se enteran de las cosas, se preocupan, rezan, empatizan con el dolor de los demás. Pero, por ejemplo, muchos adolescentes y muchos jóvenes no ven las noticias. No les importa nada lo que pasa en el mundo. Ven cosas que les hagan reír, que les hagan entretenerse. Ven vídeos y además cortos, como de 30 segundos. Algunos otros sí que ven. Se está poniendo ahora de moda los podcasts, vídeos de 1 hora, de 2 horas, de 2 horas y media, de información, de investigación, de ciencia, de no sé qué, pero no tocamos la realidad, no entramos en el corazón, no nos damos cuenta de que necesitamos ser salvados, cada uno de nosotros y la humanidad entera. No nos damos cuenta de que la solución de la humanidad no está en nuestra inteligencia, ni en nuestra capacidad de concordia y de ponernos de acuerdo, ni de llegar a puntos comunes. Que si no hay alguien que transforme nuestro corazón y el corazón de cada hombre, aquí no hay quien se aclare. ¿Cuánto tiempo lleva la humanidad intentando ponerse de acuerdo? Nos echamos la mano en la cabeza cuando vemos las guerras, ¿verdad? Nos echamos la mano en la cabeza cuando vemos la corrupción política. Nos echamos la mano en la cabeza cuando vemos tantos enfrentamientos. Nos echamos la mano en la cabeza cuando vemos a los políticos que no se ponen de acuerdo, que hablan, que tal, que no hay manera de hacer algo que dé estabilidad al Estado, que dé estabilidad a la economía, que dé estabilidad a la sociedad, que dé estabilidad a los pueblos. Pero cuando miras la historia de la humanidad, esto no es nuevo. ¿Cuántas guerras han habido en la historia de la humanidad? ¿Cuántos enfrentamientos de pueblo contra pueblo y nación contra nación? ¿Cuántas guerras civiles entre vecinos, entre hermanos? ¿Cuántos enfrentamientos políticos? Oye, ¿no se asesinaban los emperadores romanos y los reyes de todas las culturas para que pasara otro al trono? Ya pasa la historia del pueblo de Israel, está todo aquí. Está todo aquí. Es que el problema no es si somos capaces de ponernos de acuerdo o no. Eso es una quimera, es una utopía si no dejamos a Dios entrar, si no dejamos a Dios transformar nuestro corazón. Por eso los escribas, es decir, aquellos que conocen la escritura del pueblo judío, decían, antes que el Mesías tiene que venir Elías. Me quedo un pareado casi. Antes de que llegue el Mesías tiene que venir el profeta Elías. Dice, oye, ¿qué significa esto? ¿No? Le preguntan los discípulos a Jesús, ¿qué significa que antes de venir el Mesías tiene que venir el profeta Elías? ¿Por qué dicen eso los que conocen las escrituras? Y Jesús dice, Elías vendrá y lo renovará todo. Tiene que venir un profeta que prepare el camino del Señor, que abra el oído, que golpee el corazón de los hombres, para que cuando llegue el Mesías la gente esté esperándolo. ¿Lo puede recordar? ¿Cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel esperando al Mesías? Mil años. Desde el rey David había sido anunciado. 1000 años, si no recuerdo mal. Estaba pensando de cabeza. Entonces hacía falta que viniera alguien que dijera que el Señor está cerca, que viene a tu encuentro, que el que te prometió Dios va a venir, el Mesías, el Salvador, el ungido, el Rey, el descendiente de David, está ya a la puerta, abre
abre tu corazón, preparaos. Y entonces la gente se dejaba bautizar por Juan el Bautista, por eso dice Jesús, Elías ya ha venido. Y no lo reconocieron. Ayer decía en la lectura, ¿verdad? Dice, ha venido Juan Bautista que ni comía ni bebía y decís, tiene un demonio. No queremos escucharlo. Elías ya ha venido y no lo reconocieron. ¿Cuál es una de nuestras misiones? Mirad, yo pensaba, ¿no? Cuando veía estas lecturas, pensaba, jolín, es que esta es muchas veces la misión de los que se nos han encomendado predicar la palabra de Dios. Cuando viene el Señor, animar, despertar, ¿no? Y a veces incluso gritar, como esta voz en el desierto, oye, que viene el Señor, que quiere encontrarse contigo, ¿no te das cuenta que necesitas un Salvador? ¿No te das cuenta que no estás bien? ¿No te das cuenta que necesitas del Señor en tu vida, que si el Señor no está, todo está vacío? Yo, el primer año que estaba aquí en San José, en el colegio, me llevé un golpe fuerte porque en el colegio en Adviento hice una dinámica con los chavales, les hice buscar noticias de la semana y trajeron noticias de la semana y nos dimos cuenta que la gran mayoría de noticias que traían los chavales eran malas noticias. Y luego les hice escribir sobre las cosas que les hacían sufrir, les preocupaban en su casa, tal. Y después les lancé 2 preguntas. Les dije, ¿crees que nuestro mundo necesita un Salvador? ¿Y tú? ¿Necesitas un Salvador? ¿Por qué digo que me llevé un chasco, un golpe así en mi conciencia? Porque la gran mayoría escribieron, no, lo que necesitan es que nos pongamos de acuerdo. Lo que necesito es mejorar, me decían. Lo que necesito es quererme más a mí mismo. Lo que necesito es aprender a hacer las cosas. La soberbia de la humanidad, nuestra soberbia nos hace creer que podemos solos, que no nos hace falta nada ni nadie. Pero nuestra naturaleza nos habla de que no podemos solos, de que no nos hemos dado la vida, de que todos, desde el instante que somos concebidos, necesitamos a otros para vivir. Pues pidamos al Señor en esta mañana que en el tiempo de Adviento, en este tiempo que nos queda, Señor, que realmente deseemos tu presencia, que no nos olvidemos de que tú vienes a nuestro encuentro y de que te necesitamos, que podamos escuchar aquellas voces y tu voz en tu palabra, que nos llama a la conversión, que nos llama a darnos cuenta de que te necesitamos y de que sin ti no podemos. Maránata, ven Señor Jesús.